Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En este caso vamos a exponer sobre el laboratorio de modulación y modulación AMFM, en el cual consta de la simulación en MATLAB y teoría o lo que hemos hecho de la modulación AMFM en el laboratorio, ¿no? Los integrantes son Silva Robles Miguel Ángel y Natividad Quintero Henderson. El profesor es Ulises Piscoy y nosotros somos del grupo número 4, ¿no? Aquí tenemos un breve resumen de lo que es el AM y el FM, una breve introducción de lo que es de lo que hacemos en el laboratorio, ¿no? Trabajamos con el interfaz Unitrain, utilizando el software de LabSoft, etc. Los objetivos, y empezamos con la parte número uno, ¿no? Que es la modulación y la amplitud AM, ¿no? Empezaremos con AM. En este caso tenemos la señal moduladora, que es la que se desea transmitir, y la señal portadora es la de alta frecuencia, ¿no? Es la señal, la información contenida de la señal moduladora, ¿no? Empezaremos con lo del laboratorio, que es aquí, desarrollo de la experiencia. Principio de la modulación AM con medición del osciloscopio, ¿no? En este experimento, como bien se sabe, se va a medir la portadora, ¿no? Al igual que la señal moduladora, ¿no? Configuramos el osciloscopio con los datos correspondientes para sacar los valores de la frecuencia y los valores en milivoltios pico, ¿no? El que marca el osciloscopio, ¿no? En este caso tenemos que conectar el canal A la MAU, la salida de la M para medirla, y aquí podemos ver la señal, ¿no? La M de salida. Solo quiero hacer uy, para verlo mejor. Aquí, ¿no? Como podemos ver aquí, el canal A está en el M de salida y podemos ver la onda que ingresa, ¿no? Una onda senoidal, ¿no? Como podemos observar, la señal de modulador aplicada en la entrada, en la salida de frecuencia y de mayor amplitud, ¿no? Seguidamente vamos a meter un generador de funciones, el cual le vamos a meter una onda sinusoide, ¿no? Con una amplitud más o menos, un pico pico de 400 milivoltios, ¿no? Una frecuencia de 10 kilohertz. Volvemos a poner el osciloscopio con estas condiciones y vemos que nos va a botar la misma señal, pero como con ruido, ¿no? Esto todavía, en teoría, no debería haber pasado por un filtro pasabajo, ¿no? Que en teoría limpia el ruido, ¿no? Podemos observar además que tiene una salida con una amplitud mucho menor a la señal de entrada, ¿no? Esto lo podemos comprobar ya que le metimos 400 milivoltios pico pico y vemos que no llega a 400 milivoltios pico pico los bordes, ¿no? Aquí ya está la señal modulada, ¿no? Tenemos el canal A y el canal B, ¿no? El canal B es la señal moduladora y el canal A la salida del modulador, ¿no? En este caso tenemos el canal A la salida del modulador, ya esta es la modulación. Vemos que toma la forma de la señal moduladora, ¿no? De la onda. ¿Y qué es lo que debería cumplirse, ¿no? En la señal, la salida aparece la señal portadora modulada en amplitud, ¿no? Aparte que la señal de salida y la señal útil se diferencian en el signo, ¿no? Luego en la parte B, grado de modulación, ¿qué significa? Se medirá la señal AM, ¿no? Con diferentes grados de modulación. Cambiaremos, en este caso, los grados de modulación, ¿no? Para ver, se registrarán los oscilogramas, ¿no? En este caso cambiará, por ejemplo, veremos un trapecio o un triángulo, ¿no? E inclusive dos triángulos juntos, punta con punta, ¿no? Veremos luego, ¿no? En este primer caso, igual meteremos una sinusoide con estas condiciones, ponemos y acá podemos ver el primer caso, ¿no? En este primer caso nos bota una señal trapezoidal, ¿no? El osciloscopio nos bota una señal trapezoidal, ¿no? En el cual la dilatación de la señal en el sentido del eje X disminuye, ¿no? Acá podemos ver cómo empieza a disminuir, ¿no? En el sentido del eje Y se igualan las prolongaciones de los bordes izquierdo y derecho, ¿no? En este caso vemos la triangular que mencioné antes, ¿no? La modulación aproximadamente al 100%, ¿no? La triangular, ¿no? Y en el último caso cambiamos de nuevo la forma del osciloscopio
y vemos que sale como dos triángulos, ¿no? Dos triángulos enfrentados, uno frente al otro, ¿no? Como dice aquí, cuyos vértices se encuentran uno al lado del otro, ¿no? Uno frente al otro. La amplitud de la señal de la portadora sucede cuando se produce una sobremodulación, ¿no? Por eso sucede esto de que por una sobremodulación, ¿no? En este caso, la demodulación. Ahora, demodulación significa querer recuperar la señal después de estar modulada, ¿no? Generamos de nuevo, configuramos el generador para meter la señal y luego se module y luego girarla, sacarla por el demodulador, ¿no? Se mide en el osciloscopio la señal de salida, de nuevo configuramos el osciloscopio y tenemos la señal de salida del demodulador, ¿no? El cual, si se puede ver, aún tiene ruido, ¿no? Tiene un poco de ruido aquí. Por eso la señal no sale limpia como tal, ¿no? La señal de baja frecuencia se encuentra en la salida del modulador y la señal se puede reconocer un residuo de la portadora, ¿no? Como vemos, tiene la forma, ¿no? Aquí podemos ver la imagen, el demodulador en un circuito sencillo, ¿no? El demodulador AM es un circuito sencillo, ¿no? No es un circuito complicado a diferencia del ASK o FSK, ¿no? Las demodulaciones son circuitos un poco más complicados, son circuitos muy sencillos, ¿no? Ahora tenemos las mediciones en el osciloscopio, el cual va a mostrar la modulación por banda lateral, ¿no? A partir de las mediciones que generaremos, ¿no? En este caso acá vemos que ya tenemos una señal de entrada y mediremos el AM, ¿no? Tenemos el generador de funciones que bota una onda sinusoide de 1 voltio pico pico. Configuramos el osciloscopio, ¿no? De esta forma y nos botará estas ondas que vemos que es una modulación, ¿no? Una señal AM modulada de la forma que ha sufrido una sobremodulación de M mayor que uno, ¿no? Es por eso que es un poquito más alto que la onda y aparte tiene casi un punto, ¿no? Esta no está muy sobremodulado, ¿no? Si estuviera muy sobremodulado habría parecido otro más chiquitito aquí. Y como vemos en este caso en la sobremodulación, como aplicamos anteriormente, vemos dos triángulos enfrentados uno al otro, ¿no? Y solamente un puntito aquí, casi un puntito que los une, ¿no? Eso muestra la sobremodulación. Aquí tenemos otra forma, lo hacemos crecer para mirar de mucho mejor forma, ¿no? Cómo está la sobremodulación, cómo es que se forma en un punto, ¿no? Aquí le hemos ampliado y vemos cómo casi se toma en un punto y aparte si trazamos una línea por aquí vemos que sobrepasa un poco, ¿no? Eso demuestra la sobremodulación, ¿no? En el paso por cero aparece un salto de fase, como dice aquí, ¿no? Este fenómeno se aplica por la suma de los valores de la banda lateral superior con la banda lateral inferior, ¿no? Además, se produce una variación brusca de fase, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? Luego tenemos el espectro de frecuencia, ya vamos a pasar a la modulación de modulación AM, pero vamos a ya no verlo en el en el tiempo, ¿no? Sino en frecuencia. De la misma forma, ponemos una modulación, una generador de funciones, y ahora ya no abrimos el osciloscopio, sino el analizador de espectros, ¿no? Y vemos el espectro tal cual debería de salir, ¿no? En la teoría, ¿no? Vemos el lóbulo central mucho más grande y los lóbulos laterales mucho más pequeños, ¿no? Es tal como debería salir, ¿no? Debería tener esta forma. En este caso, la señal se puede reconocer claramente, ¿no? Es el lóbulo más grande, que llega más arriba, y la distancia que mantiene las frecuencias laterales con respecto a la frecuencia de la portadora corresponde al valor de la frecuencia de modulación, ¿no? Aquí tenemos espectro de la señal DBL, ¿no? En este caso tenemos dos espectros y vemos que los lóbulos, que estos que eran grandes, desaparecieron, ¿no? Perdón, se conservaron y el más grande desapareció, ¿no? Se puede reconocer en este caso solamente un pequeño residuo de la portadora, ¿no? Que en este caso era la grande. Es como si hubiera desaparecido, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Y si seguimos modulando, en este caso de aquí, ahora ya no se ve ningún residuo, ¿no? Ya no existe portadora, ¿no? Ya no existiría portadora. En el caso de doble banda lateral, ¿no? En el DBL, ¿no? Ahora, en banda lateral única, ¿qué se generaría, no?
¿Qué es lo que se genera? De la misma forma configuramos, abrimos el generador del osciloscopio y vemos en este caso que ya no se juntan solo en un punto, sino es mucho más grande, ¿no? Igual aquí podemos ver que la amplitud de la señal AM es mayor que la señal de la banda lateral única, ¿no? Ya que la señal de banda lateral única no se transmite una de las bandas laterales ni partes de la portadora, ¿no? Por eso es que es claramente mayor, ¿no? La amplitud de la señal de banda lateral única todavía se encuentran residuos de la portadora, ¿no? La señal que ha sido modulada junto con la modulación. Generación a partir de la doble banda lateral. El blue es la banda lateral única, ¿no? Como ya habíamos dicho, generada por una señal, es en este caso generada por una señal de doble banda lateral, ¿no? Abrimos el generador de funciones de la misma forma y vemos ahora que la variación del periodo ya es menor, ¿no? La frecuencia de esta señal mayor o menor que la frecuencia de la portadora en función del valor de la frecuencia de modulación, ¿no? La de modulación Pro Blue, que es la banda lateral única, en este caso te sale como vemos de la misma forma, pero desfasada un poco, ¿no? Como hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, se recupera la señal en sí, pero sale un poco desfasada. Además, no sale perfecta, vemos que bota un poco de ruido. Tiene la misma frecuencia, la amplitud de la salida es menor que la de modulación, ¿no? Podemos ver aquí que solamente ocupa 2 cuadrados y un pedacito más y aquí ocupa solo 2 cuadrados, ¿no? Y aparte que hay un desfase, ¿no? Si en la portadora el demodulador balanceado ya no se puede reconstruir la señal, puesto que la portadora no se encuentra presente en la banda lateral única, ¿no? Aquí tenemos la prueba de conocimiento, ¿no? Se emplean para la modulación de la amplitud en la amplitud simple, ¿no? La amplitud de banda lateral única y doble banda lateral, ¿no? Que son los tres que hemos explicado, ¿no? Que se modula durante la modulación en amplitud la señal de la portadora, ¿no? ¿En qué tipo de modulación se suprime la portadora por completo? En la modulación de banda lateral única, ¿no? Aquí tenemos los tres casos que hemos puesto, ¿no? Cuando es un trapecio, sabemos que m es menor que uno. Cuando es triangular, m es igual a uno. Y cuando es mayor que uno, hay una sobremodulación, ¿no? Y por eso vemos dos triángulos enfrentados, como ya hemos explicado anteriormente, ¿no? Eso sería todo. Doy paso a mi compañero Henderson. Y con ello, luego vamos a apreciar que mediante los cambios que se está realizando de los soporte digital, con este caso virtual, con las características dadas, vamos a modificar la amplitud de la señal baja frecuencia reduciendo lentamente. Bueno, y luego vamos a modificar la frecuencia de esta misma señal aumentando lentamente. Y vamos a observar lo siguiente, ¿no? ¿Cómo varía la salida modulada? Eh, si se reduce la amplitud de la señal moduladora, ¿qué está pasando? Va a pasar que la distancia entre la más alta y la más baja frecuencia eh, se está produciendo, o sea, va a disminuir la distancia, la más alta y la más baja. ¿Cómo lo podemos ver? Justo que estamos acá. Cuando va aumentando, por ejemplo, la distancia entre la más alta, porque hasta la más alta y la más baja, se reduce la distancia. Podemos ver, pero cuando va más, aumentando, en este caso, ¿no? El índice va cambiando, debemos observar que se están alejando. Y eso nos conlleva a otra pregunta, ¿no? Si se eleva la frecuencia de la señal, aumenta la cantidad de contenciones y de refracciones. Estamos aumentando la frecuencia, aumenta la cantidad de refracciones, como se puede ver, y la contención. Eso es correcto. Luego tenemos el índice de modulación de forma matemática, que es, ¿no? Es el cálculo en el cual se hace la modulación de relación respecto a la frecuencia, la línea de modulación, y bueno, ¿no? En base a la desviación. Por ejemplo, aparte de ahí, dice, ¿qué influencia ejerce la disminución de frecuencia y la frecuencia de modulación sobre el índice? Bueno, si la disminución de frecuencia aumenta, la disminución de frecuencia aumenta, el índice de modulación disminuye. No, falso. El falso aumenta, eso también tiene que aumentar, son proporcionales. Si la desviación de frecuencia aumenta, se eleva el índice de modulación. Es correcto, si esto aumenta, esto también tiene que aumentar, porque son directamente proporcionales. Si la frecuencia de modulación decrece, frecuencia A, el índice de modulación disminuye, eso es correcto. Si esto decrece, eh, el índice de modulación también está disminuyendo, correcto. Si la frecuencia de modulación se eleva, la frecuencia de modulación se eleva, el índice de modulación aumenta. Esto se eleva, ¿no? Disminuye. Por lo tanto, tenemos a partir de esta
esta relación matemática hemos obtenido, ¿no? Puntos muy importantes acerca de la proporcionalidad y de forma inversa de cómo están variando dichos parámetros. El ancho de banda, como sabemos, el ancho de banda es la frecuencia modal, por en este caso el índice de modulación más o menos. A partir de allí, de esta expresión, podemos ver, ¿no? Que para transmisiones de voz, aproximadamente 3.5 kilohertz, puesto que la frecuencia de modulación es más elevada en el caso de transmisión de música, no, más o menos. Resolvamos, por ejemplo, las que son verdaderas y tengamos un entendimiento más claro. Para transmisiones de música de calidad MP3 hasta aproximadamente 15 kHz, puesto que la máxima frecuencia de modulación es mayor que la que se emplea en la transmisión de voz. Eso es correcto, porque estamos hablando de una transmisión de radio. Para la transmisión de señales de audio que tenga una gran diferencia en volumen sonoro, puesto que la cantidad de frecuencia aumenta, y por lo tanto lo mismo ocurre con la simulación, claro, correcto. Tenemos la simulación y la transmisión, porque en este caso de audio, correcto. Tenemos la desviación de fase. Bueno, la desviación de fase, bueno, un experimento nos permite ver, ¿no? La influencia que se ejerce en la amplitud y en la frecuencia. Y análogamente, hicimos el experimento con datos considerados y con ello tenemos, ¿no? Una fórmula de distribución de fase que nos permite determinar esta apreciación de forma matemática en en forma gráfica, ¿no? Describe la trayectoria del ángulo de fase sin la señal de modulación. El ángulo de fase permanece constante. No, eso no. El ángulo de fase va a cambiar. Encima, si es una onda sinusoidal, podemos ver que en cada tramo el ángulo está en forma cambiante, pero claro está, tiene un cierto rango, pues, ¿no? Como es una general de 0. El ángulo de fase aumenta linealmente a medida que transcurre el tiempo, puesto que la frecuencia sin señal de modulación es constante. Eso es verdad. ¿El ángulo de fase aumenta en forma cuadrática? No, no necesariamente. O sea, no necesariamente en forma cuadrática. Estamos viendo como una proporción cuadrática, es falso. El ángulo de fase decrece linealmente a medida que transcurre el tiempo. No decrece, porque es oscilante. O sea, no necesariamente, porque se va a decrecer y luego que subir. Por eso es oscilante. Luego, describa algunas características del ángulo de fase, ¿no? Por ejemplo, en la zona de comprensión, la pendiente del ángulo de fase es mayor que la portadora modulada. Eso es verdad, eso es una definición. Y en la zona de la refracción, la pendiente del ángulo de fase es menor, correcto, que la no modulada. Sí, es correcto. Por ejemplo, si reducimos la señal de modulación a 0.5 voltaje pico pico, vuelve a observar la señal de salida del modulador y analice en lo realizado en la trayectoria. Estamos viendo que se está dando esta característica, por ejemplo, para este caso, se está dando una certeza que con amplitud más pequeña de la señal de modulación, la disminución dependiente de la señal modulante. Estas son características que voy a tratar también de avanzar para poder explicar esto también de una manera mala, que se puede apreciar de una forma dinámica, lo que se llama en este caso de modulación y la demodulación de una señal FM lineal. Eh, Luego tenemos la señal, bueno, en este caso, justo tomando el tema, la modulación de la señal FM. En este caso, vamos a recuperar la señal, ¿no? O sea, la señal de modulación a partir de una señal modulada en frecuencia. Y para ello, no está igual, análogamente tenemos las características que pide el laboratorio y podemos aplicar. Y también con la siguiente, pues, ¿no? La siguiente resultado. La señal de salida es la azul y la roja la. La señal de salida del modulador es idéntica a la señal de entrada del modulador. No, no son idénticas. La señal de baja frecuencia se encuentra en la salida del modulador en doble frecuencia. No, falso. La señal de baja frecuencia se encuentra a la salida del modulador con la misma frecuencia pero con menor amplitud. Sí, es correcto. Se encuentra. En la señal de baja frecuencia se reconocen distorsiones de pequeña amplitud. Se trata de restos de la señal portadora. Sí, correcto, se puede apreciar. Y en la salida del modulador no se encuentra ningún tipo de señal natural. No, sí se encuentra. Se puede apreciar que sí se encuentra. Además, continuamos que las medidas se podrían adoptar para mejorar la calidad de la señal que se obtiene en la salida del demodulador. Por ejemplo, en este caso, el primer gráfico, aumentar la frecuencia de la onda portadora, aumentamos la frecuencia, se puede apreciar en la señal demodulada, y además emplear un filtro pasa abajo con una pendiente de un banco más elevada a la salida del demodulador también, y el otro que sería es aumentar la amplitud de la señal de baja frecuencia. Tenemos en las características, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos la fase, lo tenemos acá, por ejemplo, ya cuando aplicamos una cierta fase, el proceso, ¿no? de medida terminal de un modulador. Y podemos apreciar a partir del gráfico que se tuvo que la señal muestra un desfase en comparación con la señal de entrada. Eso es lo que hay que ver, ¿no? O sea, la señal de entrada, la roja, la señal eh, con la señal de salida. No vemos que sí, es muy fácil. Apreciamos, por ejemplo, en tres picos que tenemos acá, luego ya va empezando, ¿no? A ampliarse y luego empieza a acotarse. Correcto. La señal es la misma, pero ahora se encuentra en el tiempo, no es la misma. Observamos que no es la misma.
Continuando, tenemos las pruebas del conocimiento de FM que se usa en el laboratorio. Y uno de los conceptos muy importantes de la evaluación de FM es que se modifica la frecuencia de la señal portadora en función de la amplitud de la señal de modulación. Este es un caso muy importante. ¿Qué magnitud depende el índice de modulación? Sabemos que depende de la frecuencia y la amplitud, ¿no? En este caso de una señal modulada. La necesidad de disponer de un mayor ancho de banda para una señal FM es grande, mientras más elevado sea el índice de modulación y además mientras cuanto más se eleve la frecuencia de modulación. ¿A qué grupo de procedimientos pertenece la modulación de frecuencia? Sabemos que es la modulación menor. Todos los procedimientos los vamos a realizar en un MATLAB, como se dio en la experiencia, y voy a empezar, ¿no? Con la amplitud de modulación ahí. Primero, empiezo haciendo con una modulación de por ejemplo, una onda aleatoria, ¿no? Que son una cualquiera. Eh, Me voy a detener en este punto y voy a abrir el MATLAB. Acá ya tengo todas las los trabajos de modulación, que se pide el MATLAB, entre modulación y la modulación. Empezamos con una modulación aleatoria. Tenemos el código realizado y del cual vamos a explicar los puntos más importantes que se ha considerado para poder tener la mejor apreciación de resultados. Bueno, se consideró en este caso, ¿no? Como siempre, los parámetros, el tiempo. Bueno, en este caso acá tenemos una señal aleatoria, por ejemplo, el número de componentes, además la amplitud, y le utilizamos, ¿no? Bueno, ceros, amplitud, su frecuencia, 0, por ejemplo, amplitud, 0,5 en frecuencia, etc. Acá vemos la señal, la generación. Acá es lo que generamos, la señal aleatoria. Utilizamos un for hasta que se cumpla la condición, por ejemplo, ¿no? Definimos la variable b con uno. Bueno, uno es que continúe y salga, ¿no? Cuando y se va asignando a ese que sería, en este caso, la altura del ruido, o sea, el anterior valor, como es el ruido que se está poniendo. Y termina cuando ya se cumple la condición, sale el for, y luego, pues, ¿no? Ya una vez que tengamos generada la señal aleatoria, pasamos a la normalización de la señal. Para ello, solamente hacemos un máximo absoluto de la señal. Bueno, ¿no? La señal anterior entre el máximo absoluto es la nueva señal. Luego tenemos el parámetro de la portadora, algunos parámetros, como la amplitud, la frecuencia de la portadora y, por ejemplo, ¿no? Las características, en este caso son coseno. Y nada más. Esta es una relación matemática para obtener la gráfica del coseno. Luego tenemos la modulación AM. Acá tenemos los cálculos que se están realizando. Esto me permite para demodular y esto me permite para la envolvente, ¿no? O sea, para poder ver de manera en cuota superior y en cuota inferior. Análogamente tenemos para la señal AM. Bueno, es importante también aclarar que la devolución en AM, la señal por ahora no se suprime, ¿no? Es un punto muy importante. Continuando, por ejemplo, acá tenemos el filtro más abajo, el filtro de la señal. O sea, cada parte del código está explicado a detalle para que pueda ser entendible en cualquier tipo de trabajo. Análogamente tenemos la modulación y su contrapartida tenemos la modulación. La modulación y demodulación. Análogamente, ¿no? De un DSC, análogamente también tenemos de un DSC y la modulación correspondiente. Y por último, estas son las características para mostrar un ejemplo. Bien, ejecutando esta parte, tenemos lo siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, lo que se quiere, de forma que es bien estructurada. Tenemos acá la señal modulada y la señal resultada. Acá tenemos el ingreso, como podemos ver, señal aleatoria, no señal cualquiera, que va a ser luego algoritmo, aleatoria, variante, y a partir de ello vamos a modular. Por ejemplo, tenemos una señal modulada de AM con las características de SD, FC, y tenemos la entrada con una amplitud de 2 que se ha definido. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Ves? Estaba haciendo, acá tenemos, por ejemplo, un envolvente, y cuando hacemos un procedimiento modular, esta misma que tenemos al lado derecho, observamos, ¿no? Que tenemos una gráfica en la cual hay un poco más puntos de variación, cuando son un dato, digamos, de una pequeña que salta y eso es la señal modular. Cuando hacemos también la misma señal aleatoria, hacemos ahora una modulación para una DSDS, analizamos bien su gráfica y luego hacemos la comparación con la señal modulada, o sea, es la misma señal, con las mismas señales, la diferencia es que acá está yendo un poco más precisa, ¿no? O sea, no se puede aprender por ruido. Y si hacemos la comparación final con la señal modulada SD, vemos, ¿no? Que es un poco más estable comparado con las demás, o sea, en frecuencia, sobre todo del tipo, ¿no? Y vemos que cuando hacemos el balance, ¿no? De tener de nuevo, estamos apreciando que también es un poco más fácil, por ejemplo, también tenemos mucho ruido comparado con la revolución de redes. Bueno, eso sería una característica muy importante en este aspecto de tomar las cosas cruzadas. Y continuando con la discusión, nosotros acá.
Bien, tenemos acá el código, selecciona el código, acá tenemos la propiedad listado, y luego continuamos con la modulación y evaluación ahora de una suma semanal. Sí, por otro, acá tenemos ahora una onda semanal. Análogamente, o sea, vamos a hacer este mismo procedimiento, pero ahora ya definido, ¿no? La generación de onda del tipo seno, del seno, y a partir de ahí vamos a ver las características. La relación del código es parecida, que podemos haber considerado solamente la amplitud y la frecuencia 20 en la amplitud 2. Acá está la señal de la frecuencia modulada y la amplitud modulada. Bueno, ejecutamos y vamos a ver el procedimiento. Acá tenemos la señal modulada y la señal demodulada, ¿no? Tenemos una señal de una entrada, de una señal senoidal, como lo vemos. Acá, cuando hacemos la señal modulada en AM, de SFC, tenemos, ¿no? Cómo se aprecia el intervalo de periodo y cómo está la envolvente, ¿no? Y cuando modulamos esta señal, observamos, ¿no? Que tiene pues, parte de cero, pero el pico que acá tiene, o la amplitud, es uno, y justo para el tiempo, ¿no? Que sería entre 0.21, 0.2, 0.15, pero el pico es lo que se va por uno. Luego, para nosotros la señal observamos que los nodos, con física lo conllevan uno, en este caso, acá las envolventes, observamos un periodo, se corta. Después el periodo es más corto, y cuando hacemos la envolvente, o bueno, en este caso el punto hacemos la devolución, apreciamos, ¿no? Que la amplitud análogamente está variando en cuanto de 0.5 se está apreciando una señal, ¿no? Realmente como señal. Pero acá no podemos comparar con la evolución de ADN, no empieza de cero y cero mantiene, ¿no? Y por último, la señal modulada es más confusa. Y la envolvente está prácticamente en la amplitud, es decir, la frecuencia no varía. Y cuando hacemos de modulación gráfica, podemos ver que es más precisa comparado a lo que tenemos de acuerdo con esa es la comparación más precisa. Análogamente, las facturas se tuvo acá, se realizó el código, acá está el código transcrito, y acá tenemos los resultados, y bien, lo características. Si bien es cierto, también se trabajó en de reunión, el cual el archivo que lo vamos a compartir, y se tiene la misma precisión. Luego tenemos la frecuencia modulada, en sí, tenemos acá el código en MATLAB, presenta el código en MATLAB también, y acá podemos expresar, ¿sí? La determinación de los parámetros, bueno, en este caso las características de la frecuencia, la creo, amplitud, su captadora, análogamente tenemos la configuración de la señal, sumándose, en este caso, ondas o señales en forma senoidal de diferentes frecuencias, un rango de frecuencia de 10 a 80, ¿no? Ese es el rango. Y análogamente acá tenemos acá normalizamos la señal modulada, y hacemos el gráfico de la señal, y acá representamos, ¿no? O sea, son características parecidas en la cual se está manejando casi la misma determinación, pero para cada código ya ajusta, tiene un sentido más práctico. Y acá, con esto graficamos, por ejemplo, en este punto, y, y acá tenemos, ¿no? Lo que queremos, lo que se quiere apreciar, la ejecución de la señal, en este caso, como les comentó, de varias una frecuencia de un plano que va de 0,80, la amplitud está definida de 0 a 1, vemos la señal modulada, la señal moduladora. Acá vemos la misma señal, ¿no? Ya modulada. Acá apreciamos la señal modulada, ¿no? Cómo está apreciando la forma de la onda. Y acá luego tenemos el espectro en sí del espectro de la señal modulada comparado con la señal moduladora. Hacemos una conversión. Una vez que se realiza la conversión de las dos señales, estamos obteniendo gráficamente se puede apreciar a partir de ello los valores característicos de las frecuencias, como por ejemplo son los datos de la señal de portadora, la amplitud, la frecuencia modulada, el valor. Estas serían las características más importantes de toda la experiencia. No las capturas que se tomó, a las gráficas, acá se puede apreciar más, un poco más adelante con todo este, expandiendo un poquito más, y bueno, estas son las capturas que se tienen análogamente en la receiver, ¿no? Algunas informaciones más importantes de toda la experiencia es que la señal de banda lateral única, conocido como el BLU, muestra una mayor eficiencia en la transmisión, ya que transmite una sola banda lateral con mayor energía, aunque puede ser recibido de una señal portadora en una señal generada. Eso se aprecia bastante en la forma de realizar algún tipo de señal. La otra que también nos llamó mucho la atención fue que la desviación de frecuencias de señales FM se determina como la mitad de la suma, ¿no? O sea, es muy importante, ¿no? La mitad de la suma de la frecuencia más alta y la baja observada. La señal FM como interfaz rectangular facilita la precisión de la desviación en frecuencia. Es muy importante. Y otro que nos tuvo también fue que la frecuencia momentánea, una señal FM varía continuamente con la señal modulada.
de baja frecuencia, mostrando que las señales tienen un cambio de frecuencia normal. Eso es una de las zonas características más importantes de nuestro laboratorio.